Que el cafecito y la repostería haya sido del agrado de todas y de todos. Yo creo que sí, ¿verdad? Estaban muy buenos los platillos. Vamos a continuar con dos ponencias más dentro de este marco de literatura costarricense y sociedad. Y tengo el grado, el honor de invitar a un colega, amigo, compañero, al señor Esteban López, quien nos va a ofrecer un tema titulado Sociedades coloniales en las crónicas de Ricardo Fernández Guardia. Debo decir que el señor Esteban es egresado de la maestría en literatura latinoamericana y su ámbito de estudios ha sido el ámbito de los estudios coloniales. Entonces vamos a darle el pase al señor Esteban con esta presentación. Bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, muchas gracias a Mijail y a la UNED por la invitación a participar en estas primeras jornadas de literatura costarricense y sociedad. Esta tarde me ha servido un poco de excusa para reflexionar un poco sobre un tema que, si no es estrictamente del ámbito de lo colonial, pues, ¿verdad? Ricardo Fernández Guardia hace una lectura de la colonia que pues es interesante y pertinente, y gracias a la oportunidad he podido reflexionar un poco sobre eso. Tradicionalmente, como decían los colegas al inicio y en la presentación de estas jornadas, se ha entendido la literatura como un espejo de la sociedad, al menos a nivel doxológico, pero sin embargo tal vez la imagen no esté tan perdida. Más que un espejo de la sociedad, podríamos pensar en una casa de espejos, donde uno se ve más grande, más bajo, más pequeño. La imagen que se podemos pensar que esas imágenes que la literatura nos da de las diferentes sociedades a través de la historia, pues dependerán un poco de los códigos culturales del momento, las tendencias artísticas o el nivel de criticismo de la instancia narrativa. No es lo mismo la sociedad del Jaúl, por ejemplo, que la del Moto, que la de Los Peor o Asalto al reflejo blanco, más castizo y con mayor abolengo. Cuando uno habla de Fernández Guardia, es casi imposible evitar hacer referencia a la famosa polémica del nacionalismo literario, y me voy a referir brevemente a ella porque supongo que muchos de ustedes ya están familiarizados con el tema. La polémica, en una primera instancia, en 1894, entre Carlos Gallini y Ricardo Fernández Guardia, discuten ambos los temas que deben ser elevados al grado de literatura en la incipiente literatura nacional. Por un lado, Carlos Gallini, defensor del nacionalismo literario, piensa que el ambiente y la cultura costarricenses son ya temas suficientes que merecen el grado de literatura, y por otro lado, Fernández Guardia piensa todo lo opuesto. Sin embargo, ambos están de acuerdo en que el lenguaje con el que se debe tratar los temas literarios debe ser el español metropolitano. La referencia a la tristemente célebre frase de Ricardo Fernández Guardia, que de una parisiense se puede obtener la Venus de Judón, mientras que de una india de Pacaca solo se puede sacar otra india de Pacaca, va a ser muy pertinente para la lectura de las crónicas, porque, bueno, es la forma más clara de proponer las posiciones europeísta versus la nacionalista.
La resolución de la polémica, como propone Álvaro Quesada, viene, ¿verdad?, a subsanarse de alguna manera con la aparición de los géneros criollos, que permiten la presencia de elementos considerados marginales o extraliterarios dentro de la literatura culta. De estos géneros ancilares o menores, que ya el compañero Gabriel se refirió a uno, el género concho precisamente, cuyos exponentes más célebres son Aquileo Echeverría, Magón, Joaquín García Monge, y que en la carta que le escribe en 1900 Fernández Guardia a García Monge, así llamada la Magna Carta, dice Fernández Guardia que estos escribidores parece que, a diferencia del resto de los mortales que vegetan en Hispanoamérica, consideran despreciable el diccionario de la Academia Española y tienen preferencia por el uso del diccionario de barbarismos y costarriqueñismos de Carlos Gallini. Para 1900, en esta Carta Magna que Fernández Guardia le envía a Magón a propósito de la publicación del moto, vemos sí un pequeño cambio en la actitud de Fernández Guardia en relación a la temática de lo nacional. Se mantiene, eso sí, inflexible en que debe ser escrito en, ¿verdad?, español metropolitano, pero acepta que se pueden introducir temas nacionales dentro de la así llamada literatura culta. Entonces, como una respuesta a este género criollo, aparecen escritores del Olimpo con la crónica histórica, entre ellos Manuel Argüello Mora, Manuel de Jesús Jiménez y posteriormente en 1921 con las crónicas coloniales Ricardo Fernández Guardia. Esto, ¿verdad?, es una contrapropuesta al género concho, porque a través de este género de la crónica histórica, también considerado un género ancilar, se puede presentar la concepción literaria que respondía a las diversas facetas y peculiaridades de la visión de mundo del liberalismo costarricense. Así, Abelardo Bonilla, Álvaro Quesada y otros críticos de la literatura costarricense han encontrado como principal intertexto el texto que ya mencionaba el compañero Gabriel, de las tradiciones peruanas, publicadas en las primeras en 1872 de Ricardo Palma, como el intertexto principal para las crónicas históricas, siendo Ricardo Palma la máxima expresión de la prosa romántico-costumbrista. La tradición permite, ¿verdad?, como bien lo dice Palma, introducir aspectos pintorescos, pasajes históricos, fragmentos anecdóticos, y tratarlos con cierta ironía y familiaridad en un lenguaje, eso sí, siempre metropolitano. Podemos ver la estructura narratológica que tienen las más clásicas tradiciones de Palma y nos sirven porque en mayor o menor medida las crónicas coloniales de Fernández Guardia van a respetar esta distribución de los contenidos en las crónicas coloniales. Entonces, normalmente se empieza con una presentación de la historia, un cuadro general del ambiente y de la época, que en las crónicas coloniales de Guardia muchas veces van desde, ¿verdad?, el día, la hora, el mes, la fecha y el año. Y luego el ambiente, que en las crónicas coloniales nuevamente de Guardia normalmente se ubican en la ciudad de Cartago. Empieza la introducción de la anécdota y luego lo que se ha considerado la parrafada histórica, donde el autor, ¿verdad?, hace alarde de sus conocimientos eruditos en diferentes ámbitos, principalmente el de la historia y las leyendas populares, para al final cerrar redondeando con una voz ya no de la instancia narrativa, sino del propio autor, donde termina la, ¿verdad?, la tradición Palma o la crónica Guardia
con una especie de moraleja o, como veremos más adelante, en uno de los casos, una admonición o casi, como diríamos en términos populares, una regañada. Para Abelardo Bonilla ya identifica en la crónica colonial de Ricardo Fernández Guardia un género híbrido que dice de pocas luces literarias y de más presencia de ¿verdad? Documentación histórica. Las crónicas de Fernández Guardia son 27 crónicas que abarcan un periodo que va más o menos de 1574, con la primera crónica sobre el pirata Drake, a 1821 ya en los albores de la independencia. La temática de las crónicas, podemos encontrar crónicas de orden biográfico que se refieren a un personaje de la historia de la colonia en Cartago, como Juan de Oconitrillo, Rodrigo Arias Maldonado, Marqués de Talamanca o Fray Antonio Marguil de Jesús. Otras crónicas más bien de orden anecdótico que se refieren a conflictos que se suscitaron en la ciudad de Cartago entre el clero y el gobierno, crímenes, asuntos de faldas, etc. Y otro tipo de crónica que son más de tipo crónica heroica, donde la presencia del enemigo extranjero que amenaza el territorio de Costa Rica es el tema principal, como la invasión de los piratas o de los ambos mosquitos. Este mapa que tenemos aquí, que se encuentra en los archivos de Indias en Sevilla, representa la provincia de Costa Rica hacia 1780 y es un mapa que sirve muy bien como excusa para referirnos a la representación del periodo colonial en las crónicas coloniales de Ricardo Fernández Guardia. En primer lugar, vamos a tener una actualización del binomio civilización-barbarie. Si ustedes se fijan, para el imaginario de 1780, la ciudad de Cartago, la más importante en el Valle Central, ¿verdad? Luego vamos a tener la Villa Vieja, la Villa Nueva, Villa Vieja Heredia, Villa Nueva lo que sería San José, Curridabat, pero vean que en ese imaginario todo está cerca y luego el resto del país parece ser la indómita Talamanca, ¿verdad? La sociedad de Cartago, por supuesto, muchas de las crónicas de Fernández Guardia toman lugar en espacios internos, la casa del gobernador, la iglesia, donde tenemos casi una figuración, ¿verdad?, de los interiores, Cartago, y al interior la casa, la civilización, la protección, al exterior la barbarie y el peligro. La conformación étnica que nos presentan las crónicas coloniales es de un Cartago predominantemente de personajes masculinos de origen peninsular o criollos y todos pertenecientes a la aristocracia. Las anécdotas que se cuentan también están referidas a esta clase social específicamente. La estructura social de Cartago en el momento, por un lado el poder político y por otro lado el poder eclesiástico. Incluso, ¿verdad?, otras voces como el criollo pobre están totalmente invisibilizadas en las mismas. La presencia del rey o de sus representantes, a diferencia de Ricardo Palma, que se ríe de una manera un poco socarrona constantemente y pone en entredicho al virreinato, no se da en el caso de las crónicas coloniales de Guardia, sino que más bien Fernández Guardia trata en todo momento con respeto la investidura del rey, el virrey, el gobernador, no así de la persona que lleva esta investidura, de la cual sí se puede hacer sorna. Sin embargo, en el fondo hay una admiración de la corona española. Esta actitud ambivalente, entre nostálgica e irónica, como diría Álvaro Quesada, también se puede ver reflejada en la concepción de la ciudad de Cartago. Constantemente Fernández Guardia nos dice que es una ciudad pobre, enferma, mísera, un valle de lágrimas, una ciudad viciosa y descontentiza, pero en el momento en que aparece el enemigo invasor, hay que defenderla como se defiende la patria, no importa que tenga también estas características negativas.
Los personajes subalternos, en este caso los indios, completamente invisibilizados, aunque en el mapa de 1780 parecen ocupar la mayoría del territorio nacional. En las crónicas aparecen en posiciones muy específicas, como esclavos, como sirvientes o como el enemigo interno indómito. O sea que el indio es el otro marginado, invisibilizado de la sociedad por primitivo y por bárbaro. Sin embargo, en el caso nuevamente de la invasión extranjera, de la presencia del enemigo extranjero, el indio se une a las fuerzas de los criollos para defender en común el territorio nacional. Otro personaje totalmente invisibilizado y estereotipado cuando aparece es la mujer. Por un lado, ¿verdad?, aparece la mujer abnegada, hogareña, virtuosa y fiel, y por otro lado, la mujer ligera de costumbres, licenciosa, infiel, como el caso de doña Inés Álvarez de Pereira, que constantemente aparece en no muy buenas condiciones en las crónicas de Fernández Guardia. Entonces, podemos encontrar, como decía en la introducción, una relación casi que especular entre la sociedad oligárquica de finales del siglo XIX y principios del siglo XX con esta sociedad colonial, y podríamos ver casi que la transposición de los valores del siglo XIX en una sociedad colonial. Para ejemplificar esto, voy a tomar una de las crónicas de Fernández Guardia que se llama Los bucaneros retroceden, y vamos a ir viendo fragmentos de ella para sacar y extraer algunos elementos que son atingentes a la visión de mundo del siglo XX. En Los bucaneros retroceden, esta es una crónica donde se relata en 1666 la llegada del pirata Mansfield y el pirata Henry Morgan a Matina con las intenciones de penetrar en Costa Rica para llegar a la ciudad de Cartago y saquearla y mancillar a sus mujeres. Y por un efecto de Deux ex machina, ¿verdad?, aparece la Virgen de Ujarrás, ¿verdad?, y produce pues la huida de alguna manera de los piratas. Tenemos la siguiente cita. Algunas horas después salió también el gobernador con el resto de las tropas, que sumaban un total de 600 hombres mal armados, pero dispuestos a morir en defensa de sus hogares, porque los criollos de Costa Rica no habían perdido las virtudes guerreras de sus antepasados. Gracias a su vida laboriosa y ruda y a la aspereza de sus montañas, habían conservado el vigor del cuerpo así como la fortaleza del ánimo, por las continuas luchas contra los indios de Talamanca, los piratas, los bucaneros y filibusteros que le obligaban a estar siempre con la espada en la mano. Podemos ver en esta primera configuración del criollo elementos que para el círculo comunicativo del principio del siglo XX y finales del siglo XIX pues son muy comunes. Podemos reconocer visos de la conformación del costarricense en el himno nacional, el labriego sencillo que está listo para trocar la herramienta en el arma si es necesario defender la patria. O sea que en esta cita podemos casi que rastrear los orígenes del ser costarricense, o al menos la idealización del ser costarricense en la época patriarcal oligarca, que tendrá su máximo esplendor con las figuraciones artísticas y culturales en torno a la guerra de 1856. En la siguiente cita, en cuanto a los talamancas, no solo no aceptaron en esta ocasión las proposiciones de alianza de los filibusteros, sino que en el mes de mayo vinieron a Cartago 200 indios de Orinamá con sus arcos y sus flechas a ponerse a las órdenes del gobernador
para caso de que volviese Manfeld, cuyos barcos seguían anclados en la bahía del Almirante. Veamos que por un interesante efecto y movilización de conceptos, ahora los indios talamancas parecen acercarse más a la idea del buen salvaje, que de manera voluntaria aceptan los códigos sociales del colonizador por ser estos mejores. Y en tanto hay que defender el territorio nacional, entonces estos, en otras ocasiones considerados enemigos interiores, se convierten en los aliados, que vienen incluso hasta Cartago a ofrecerse como un ejército contra los filibusteros. Podríamos confrontar esta actitud de valoración del indígena con lo que relata en tiempos ya más contemporáneos Tatiana Lobo en relación a la revuelta dirigida por Pablo Presbere en 1709-1710, donde la imagen que se nos da de las relaciones entre la ciudad de Cartago y los indios son completamente diferentes y posiblemente mucho más hostiles. Claro, Tatiana Lobo hace una relectura un poco desde un nuevo paradigma epistemológico, que es la nueva novela histórica centroamericana, pero bueno, eso es harina de otro costal. También la presencia de la palabra filibusteros, un concepto muy importante que se movilizaba a principios del siglo XX y nuevamente en relación directa con la gesta del 56. Aparece, ¿verdad?, muy bien colocada en este caso en la crónica de Fernández Guardia. Como última cita, tal vez un poco más extensa, pero muy pertinente, tenemos la siguiente, que es, como les decía, en la estructura de la tradición de Palma, el cierre de la crónica, donde específicamente tenemos la voz de Fernández Guardia cerrando la anécdota y lo hace de la siguiente manera. La moderna devoción a la milagrosa imagen de la Virgen de los Ángeles, descubierta hacia 1635 por una india, ha hecho relegar al olvido de la antigua, relegar al olvido la de la antigua y gloriosa protectora de Costa Rica. Y este olvido es tan completo que hasta su advocación verdadera se ha perdido, pues hoy se le conoce bajo la de Nuestra Señora de la Candelaria. Como disculpa se dirá tal vez que la imagen de Ujarrás es chapetona, blanca y de regio abolengo, y la de los ángeles criolla, negrita y de origen humildísimo, que la primera simboliza el pasado y la segunda el presente. Pero aun cuando parece justo dar preferencia a lo que somos, no por esto debemos olvidar lo que fuimos, porque el presente es hijo del pasado y el culto de los abuelos noble y patriótico, ya que la patria es el suelo en que ellos descansan. Fernández Guardia parece terminar, como les decía antes, con una admonición, con una reprimenda a los tiempos modernos, o sea, su círculo comunicativo de 1921, por olvidarse de una virgen blanca y, ¿verdad?, preferir a una virgen moderna más adecuada posiblemente a las necesidades de la época. Sin embargo, si regresamos a la polémica de 1894, la fórmula sigue siendo la misma, pero nada más cambiamos un poco los conceptos. Ahora podríamos decir que Nuestra Señora de la Purísima Concepción es a una parisiense como la Virgen de los Ángeles a una india de Pacaca. También es interesante la movilización del concepto patria, porque en un efecto casi que de anacronismo semiótico, Fernández Guardia extiende el concepto de patria, así como lo entendían en el siglo, a principios del siglo XIX, del siglo XX, los liberales,
hacia una época pretérita. De esta manera se crea la ilusión de un ser intemporal de la patria, ¿no? Como que hay un continuum entre esta sociedad aristocrática colonial, un cordón umbilical que une la sociedad colonial con la del siglo, con la de principios del siglo XX. Entonces, ¿por qué sociedades coloniales en las crónicas de Fernández Guardia, si al final parece ser una única sociedad homogénea de europeos que habitan en el Nuevo Mundo? La indagación histórica positivista que hace Fernández Guardia a través de todos los documentos que estudia de la época colonial, le permiten crear una especie de linaje de una clase social que ostenta los valores positivos de la sociedad y que a su vez son herencia directa de la cultura europea. Se da entonces una reproducción asimétrica de las relaciones sociales que tienden a ser equivalentes a la relación asimétrica que existía en la época colonial entre la metrópoli y sus colonias. Como diría Miguel Rojas Mix, el criollo funda su prestigio social en descender directamente del conquistador. Ya su mayor orgullo es ser genética, ya que su mayor orgullo es ser genética y culturalmente blancos. Sin embargo, debemos recordar que para 1921 el mapa de Costa Rica quizás no había cambiado tanto del que vimos en 1780. Recordemos que entre 1880 y 1901 el obispo Til, ya en tiempos poscoloniales, empieza las primeras visitas pastorales a la zona de Talamanca y a la zona de los Guatusos, incluso acompañado por don León Fernández, que fue el padre de Ricardo Fernández Guardia. Entonces, de alguna manera, la actualización que se hace en a principios del siglo XX del binomio civilización-barbarie continúa exactamente igual a cómo se entendía en la época de la colonia. José Martí llamó a esta sociedad como el criollo exótico y decía Martí: éramos una máscara con los calzones de Inglaterra, el chaleco parisiense, el chaquetón de Norteamérica y la montera de España. Para Rojas Mix, el criollo exótico es un producto de la descolonización, un sujeto en crisis de identidad que ha dejado de ser un español de Indias porque ya no depende de la metrópoli, pero que no se encuentra conforme con la realidad social en la que se encuentra por sentirse desvalorado. Y de aquí podemos recordar esa relación del pasado, el presente, hijo del pasado, que nos decía Fernández Guardia en Los Bucaneros retroceden. Entonces sí, sociedades coloniales, porque por un lado está la sociedad colonial representada en las crónicas y que en buena medida se apoya en material histórico y documentación, como era la perspectiva positivista de la historia, Ricardo Fernández Guardia, donde el hecho debe ser probado. Y por otro lado tenemos una sociedad postcolonial que busca su legitimidad en un pasado ilustre, con lo que vive aún dentro de un modelo colonialista, pero ahora en su modalidad de colonialismo interno. Para concluir, Fernández Guardia genera un texto para consumo de la sociedad del Olimpo, en el que busca los orígenes y abolengo de una clase social cuyas ideas y maneras deberían ser aceptadas como la representación de lo auténticamente nacional, en contraposición de esa otra representación de lo nacional que hace el género concho, espejo en el cual Fernández Guardia no encuentra su reflejo. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias al compañero Esteban por su ponencia. Pasamos ahora a la última ponencia de esta primera jornada de investigación a cargo del doctor Óscar Alvarado Vega.
El doctor Óscar Alvarado Vega es catedrático en la Universidad de Costa Rica, también es catedrático en la Universidad Estatal a Distancia y ha realizado múltiples publicaciones, artículos en el ámbito de la teoría literaria, literatura hispanoamericana. Así que el tema del doctor Óscar es la locura como manifestación en el marco de la producción literaria costarricense, una panorámica a propósito de los postulados teóricos de Michel Foucault. Buenas tardes, muchas gracias. No lo voy a leer todo, ¿verdad? Por supuesto. Agradezco la invitación. Disculpen que me acomode, pero a mí me gusta acomodarme para este tipo de cosas. Lo primero que comenzaré diciendo, esta es una investigación que se desprende propiamente de un proyecto que en su momento llevé a cabo en la UCR. Espero que se convierta en libro, que posiblemente esté circulando dentro de unos 2 o 3 meses, por lo menos esa es mi fe, y que tiene que ver efectivamente con un repaso propiamente realizado de lo que significa la locura de acuerdo con Foucault, pero no esta locura a la que nosotros estamos acostumbrados, sino más bien un acercamiento a la locura fundamentalmente desde lo ideológico. La locura es una imposición ideológica cuando aquellos que se salen del canon de lo normal atentan contra ese canon y entonces deben ser rechazados, deben ser marginados. Y vamos ahora en algún momento a ir discutiendo con algunos textos muchísimo más puntuales. Lo primero que quisiera señalar, y en relación fundamentalmente con más que todo la justificación del trabajo, es la siguiente: más que una lectura de una enajenación mental, es la locura una imposición, una construcción que dice lo que otros discursos no manifiestan y que de esta manera resulta atractivo, entre comillas, como crítica social, como voz que se levanta y se dice. Los ejemplos dentro de la literatura costarricense son varios. Hemos leído Cachaza, hemos leído La Loca Prado, hemos leído Los Peor y algunos otros textos. En todo caso, en algún momento yo mismo haré referencia a estos un poco con el fin de poder permear cómo funciona esa locura impuesta, esa locura ideológica, esa lectura que la sociedad impone a aquellos que se salen de lo que representa una cierta normalidad. Foucault va a decir que, y más bien tal vez me adelanto con esto, pero no importa, en algún momento Foucault, en 2 textos maravillosos, Historia de la locura en la época clásica, va a citar que hubo diversos momentos de lectura de la locura. En un primer momento, el loco fue visto como un ser divino, un ser al que prácticamente había que reverenciar. En otro momento, un siglo después tal vez, el loco es visto de otra manera, ya no tan divino, pero sí con un saber que los demás no tienen y que por lo tanto desde ese punto de vista es un saber respetable. Posteriormente nos va a hablar de otro tipo de locura, un tipo de locura que se va acercando más al concepto de locura del cual nosotros hoy hablamos. Es el concepto aquel en el cual ya el loco comienza a incomodar socialmente. Y a partir de ese concepto es cuando surge aquel otro concepto también muy interesante de la nave o el navío de los locos, del que posiblemente hemos oído hablar en algún momento. ¿Recuerdan cómo los embarcaban a los locos, a las prostitutas, a los indigentes y otros que eran definidos como parias sociales? Y vean que locos, prostitutas, indigentes y reos o presos, todos eran prácticamente establecidos en términos de sinonimia. Entonces a todos los metían en un barco y tiraban el barco a donde fuera a dar con tal de apartarlos socialmente. Vean que la locura va adquiriendo
una lectura cada vez muchísimo más diferente de la anterior, pero en términos peyorativos. Foucault finalmente nos va a decir, hoy tenemos una locura que es vista desde otra óptica. ¿Cuál es la locura de hoy? Dirá, para eso la sociedad ha acudido a ciertos remedios, entre comillas, las cárceles, los hospitales y por ahí se me va otro. En todo caso, es el lugar donde los podemos encerrar. ¿Qué es el loco? Al loco no lo metemos en el asilo para curarlo, lo metemos en el asilo para invisibilizarlo. Cachaza, todos hemos leído Cachaza. Nos damos cuenta que en la novela hay una construcción de los personajes no están allí porque pretendan ser curados, los personajes están allí para ser borrados socialmente. Y el ejemplo más claro que tenemos es precisamente el del Lario, que entra como el señor Candelario, sujeto de clase alta, la familia lo va, lo visita, lo respetamos, lo queremos, hay que tratarlo con admiración, etcétera, pero cuando la familia deja de visitarlo, va perdiendo su categoría ante los demás hasta convertirse en el Lario, un Lario que al final es totalmente olvidado e invisibilizado como todos los demás. Hemos leído Los Peor, que es otra de las construcciones de locura asignadas socialmente. ¿Qué es Jerónimo Peor? ¿Qué representa Jerónimo Peor socialmente? Jerónimo Peor es un loco del cual se habla como el loco, como el enajenado, porque es la mejor forma de invisibilizarlo socialmente. Recordemos que él es un erudito fundamentalmente, pero es un erudito que maneja un cierto tipo de conocimiento que el resto de la sociedad no maneja. Su saber llega hasta la Edad Media, hasta allí es intocable. Después de eso es un verdadero ignorante de lo que pasa socialmente. Se acomoda en un medio urbano como San José, en donde es fácilmente clasificado como un loco. Entonces es la burla de todos los demás y tras de eso va a vivir en un espacio en el cual también va a ser invisibilizado, va a ser marginado. La pensión, el prostíbulo, recordemos que allí entra el segundo grupo también marginado, las prostitutas, las muchachas de la pensión. Y es curioso porque a veces yo lo discuto con mis estudiantes y yo les digo a ellos, las prostitutas son enajenadas, son invisibilizadas, son la vergüenza social, pero qué curioso, siguen existiendo porque sigue habiendo quien paga por ir a los prostíbulos. Y generalmente los que pagan por ir a los prostíbulos no son mujeres, son hombres. Entonces nos enmascaramos con una doble máscara, la hipocresía social. ¿Ok? Bien, por supuesto, ahí tenemos apenas dos ejemplos. ¿Qué podríamos nosotros decir de uno de los primeros textos, de uno de nuestros clásicos? Ahora que el compañero hablaba de Ricardo Fernández Guardia, el caso de neurosis. Todos conocemos neurosis. La pregunta, ¿qué pasa precisamente con el personaje principal de ese relato? ¿Qué es lo que sucede? Para los que no conozcan el texto, Neurosis es la historia de dos amigos, es un cuentecito. Van a estudiar Europa, pero van a estudiar medicina, o sea, van a estudiar algo importante. Y uno de ellos termina enamorándose no de la medicina, del arte, del arte. El artista es otro sujeto incómodo socialmente, es un sujeto marginal socialmente. Y el amigo le dice, ¿cómo a usted se le ocurre estudiar medicina? ¿Cómo se le ocurre querer volverse pintor? Volverse pensador, reflexionar, ¿eso para qué? Al amigo se le mete, su padre lo manda a llamar muy enojado, lo regresa al país, ya no puede volver a estudiar Europa. El amigo regresa años después convertido en médico, en un sujeto poseedor del saber, y se lo encuentra y le pregunta, Juan, ¿qué pasó contigo? Ya el padre murió, ¿por qué no volvió a Europa? Es que ahora dirijo cafetales. Tengo los cafetales, las fincas, estoy muy contento aquí. Y le dice, mire, nadie puede ser feliz en un país donde lo que hay son cafetales. Y además donde los hombres y las mujeres se sienten contentos porque van a coger café. Ellos están felices porque ellos no piensan, es
la idiotez del confort. Eso es lo que le reclama el amigo. Vean que hay una lectura peyorativa con respecto a una opción. El amigo sigue siendo un artista. Después se le mete que quiere dedicarse a los cafetales y él le dice, ¿para qué eso? Eso es de ignorantes. Pero después pasa por otro proceso de locura. Se le ocurre que quiere ser monje. Entonces se va a ir a Europa y el otro le dice, qué bueno que va a ir a Europa. Sí, voy a ir a encerrarme en un convento. Es otra locura más, otra chifladura. Vean cómo la locura va siendo impuesta en cada uno de los procesos de estos relatos o estas novelas. Eso en el caso específicamente de Neurosis. Un texto que posiblemente todos hemos conocido, y aquí cabe también precisamente esa lectura relacionada que hace Foucault con respecto a cómo la locura se construye en un constructo social a partir del cual un cierto grupo que maneja el poder, que es la razón, se contrapone a la sinrazón. ¿Y a la sinrazón de quién? A la sinrazón del loco, de aquel que delira permanentemente. Por supuesto, estoy hablando de La hoja de aire. Estoy casi seguro de que todos deben conocerla. ¿Quién es el personaje principal? Resulta que el personaje principal es un sujeto que regresa al país y es actor. Otro problema enorme. Otro artista y además actor. Que además ya no tiene cabida en la sociedad de la cual se fue. Pierde su espacio en la sociedad mexicana. Regresa a Costa Rica en busca de un ideal, pero ese ideal simbólicamente es el regreso a la muerte, porque a lo que viene es a morir. Y viene a buscar a una mujer, su gran amor, que él en el fondo sabe que ya no existe. Y sabe que ya ha muerto. Y va pasando personaje tras personaje en una plena descalificación de lo que representa la sociedad costarricense, pero también en una reafirmación de su diferencia. El loco siempre es un sujeto diferente, que es capaz de reafirmar su diferencia, y esa diferencia es siempre rechazada socialmente. Y esto nos lleva a hablarles de otro textito en el cual también se aborda la locura, como lo es Una burbuja en el limbo. Ignacio Ríos es aquel que es capaz de pelearse con todo el mundo, de reafirmar su discurso de diferencia, pero en el cual incluso su propio hermano, que además es abogado, le endilga el hecho de que él sea loco y le dice, él es loco. Y además lo conocen como el Loco Ríos. Y él se reafirma orgullosamente como el Loco Ríos, a tal punto que incluso en uno de sus viajes a Punta Arenas, se mete al mar de la manera más lógica, se mete al mar con la ropa y los zapatos. Y todos los que lo ven feliz en el mar dicen, este tipo está loco. Pero él, en el fondo, ¿qué es lo que piensa? Yo no estoy loco, lo único es que si me meto sin la ropa me la van a robar. Entonces, ¿cuál locura? O sea, es mi normalidad, yo afirmo mi espacio de normalidad. Pero es una normalidad diferente de todos los demás. Es la normalidad que reafirma Cachaza como personaje en la novela de Virgilio Mora. Miren, los textos son infinitos con respecto a este tipo de abordaje. Les cito, por ejemplo, algunos de los apenas más representativos que me fui escogiendo. Estoy hablando de que efectivamente el tema de la locura en Costa Rica, que se ha tratado muy poco, da para muchísimo, para muchísimo. Incluso todavía me extrañó cuando inicié este proceso encontrarme con que había tan pocas investigaciones relacionadas con la locura, y tomando en cuenta el abordaje teórico del cual o a partir del cual trabajé con Foucault, quedaba para mucho, efectivamente, porque insisto, no es una locura de psiquiátrico, es una locura de diferencia, es una locura en donde la sociedad es capaz de disgregar, de borrar, de invisibilizar, de ocultar, de esconder a aquel que socialmente representa su vergüenza y un estigma que la sociedad no soporta.
Les citaba el caso de Neurosis. Hay un texto muy lindo que se llama Don Quijote se va, que es precisamente una reafirmación de un Quijote que todavía sigue guardando su capacidad de soñar en una sociedad costarricense donde él defiende a la mujer y los demás le reclaman. Pero a este, ¿qué le pasa? Defendiendo lo indefendible. Él dice, es que todavía soy capaz de soñar. Y eso es precisamente lo que una novela como Don Quijote de Miguel de Cervantes nos reafirma. Todavía seguimos leyendo a Don Quijote como la historia de un loco. No, Don Quijote no es la historia de un loco. Don Quijote es la historia de alguien que es capaz de soñar y oponerse a todos los demás. Es el soñador, es el que construye sus ideales. No es casual que Cervantes haya escrito en la segunda parte, La muerte de Don Quijote, como una imposible salida más de Don Quijote, porque lo que él quería era negar efectivamente la posibilidad de un loco rematado andando por la calle, que eso es lo que nos presenta el Quijote apócrifo de Avellaneda. Ok, les mencionaba lo de una burbuja en el limbo, la hoja de aire, cachaza, los peor, etcétera. Cierro con un textito porque en realidad tendría que referirme a cada uno de los textos y esto es apenas un barniz, ¿verdad?, de lo que representa el panorama de la locura en la literatura costarricense. Una obra de teatro de Melvin, se me fue el apellido, Melvin Méndez, Un viejo con alas. La historia también de un sujeto que, encerrado en un espacio de reclusión, en algún momento es capaz de soñar y en su sueño simbólico logra salir de ese lugar para ir a culminar sus sueños, su búsqueda, los anhelos que ha dejado perdidos muchísimo, muy atrás, y es capaz de salir en busca de la hija a la que en algún momento en su vida dejó olvidada prácticamente en su juventud, para después también ir a buscar el ideal en su pueblo, en el pueblo en el cual vivió toda su vida. Cierro acá y me disculpan que haya corrido tantísimo, pero es la única manera. Yo esperaría que en algún momento, si les interesa, ojalá les interesara adquirir el texto, así aprovecho y me hago de una vez promoción, lo puedan adquirir, porque en realidad pasa por un corpus de tal vez 60 o 70 textos en los cuales efectivamente es palpable que la locura es uno de los grandes temas dentro de la literatura costarricense. Digo, prácticamente casi no abordado. El único estudio que hasta el momento había era el de María Ametti, con ese extraordinario texto en torno a Cachaza, y que de alguna forma con este texto ahora pretendo modestamente ampliar un poco el panorama en relación con este tema de la locura. No es casual que se llame fundamentalmente panorámica en torno a la locura de la literatura costarricense. Bien, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. Debo informarles que lamentablemente el auditorio pues lo ocupan, y esto pues ha cambiado un poquito el programa de debate que queríamos y de preguntas que queríamos ofrecer. Yo quisiera simplemente recalcar cómo en esta primera inauguración, en esta primera jornada de investigación, vemos diferentes estudios, diferentes perspectivas que nos permiten comprender otro panorama de la historia literaria costarricense. Generalmente, cuando se habla de historia de la literatura costarricense, hay una categoría muy dominante, que son el estudio de la identidad costarricense. Aquí estamos viendo un panorama que deconstruye la identidad para acercarse a una nueva categoría, que es la categoría de lo social, y ver efectivamente cómo crean campos de tensión entre las prácticas literarias y el ámbito social. Esto me parece a mí que ha sido una de las riquezas de los saberes y de los sabores también
que hemos compartido en esta primera jornada de investigación. El tema de la locura que ha expuesto el doctor Alvarado Vega, el tema de la figura de lo militar, propuesta por el compañero licenciado Wilber Arguedas, el tema de lo colonial y la lectura colonial frente a la sociedad, el tema de Gabriel Baltodano, poesía y humor en la literatura costarricense. Generalmente cuando hablamos de poesía desde el marco de la historia de la literatura costarricense, la pensamos siempre bajo el modelo de Aquileo Echeverría, pero observen que él hace un trabajo muchísimo anterior, y también en fin, tenemos estas 4 ponencias que esperamos que se enriquezcan todavía más con la llegada de nuevos especialistas en las próximas jornadas de investigación. Quisiera invitar a la señora Ana Cristina Flores Monge, encargada de la Cátedra de Lengua y Literatura, quien nos va a dar unas palabras de despedida. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Para la Cátedra de Lengua y Literatura, que tengo el orgullo de coordinar, ha sido un honor y un placer tener tan distinguidos expositores: Gabriel Baltodano, Wilber Arguedas, Esteban López y Óscar Alvarado. A ellos les damos nuestro sincero agradecimiento, al igual que a todos ustedes, por haber participado y aceptado la invitación de compartir esta primera jornada de investigación en literatura y sociedad con todos nosotros. Como bien señaló Mijaíl, los invitamos cordialmente para que el próximo año nos acompañen. Tendremos 3 nuevas jornadas de investigación, cada una de las cuales, estoy segura, irá avanzando y mejorando y exponiéndoles temas de real interés y vigencia, que es lo que nos interesa. De nuevo, para todos ustedes, muy buenas tardes y muchas gracias.